Hola, buenas noches. Soy el doctor Fidel Varganes, soy secretario segundo del Colegio Mexicano de Ortopedia y es para mí un gusto darle la bienvenida a todos los participantes y a todos los asistentes a esta sesión. En nombre del doctor Jorge Negrete, presidente del colegio, quiero reiterar esta bienvenida y quiero aprovechar para felicitar al doctor Alfonso Migoya su trabajo en el comité de residentes, donde ha hecho un brillante papel y donde todo este año, a pesar de la pandemia y lo irregular del año, se ha trabajado muy bien. Quiero aprovechar para felicitarlo y quiero agregar a esta bienvenida un comunicado sobre el Congreso Nacional de Residentes que se va a realizar obviamente en forma virtual del 29 al 30 de enero del próximo año y hacer notar que la convocatoria para presentar sus trabajos para el Congreso y poder participar en él estarán abiertos hasta el 28 de diciembre, por lo que se pueden meter a la página del colegio y ahí hacer sus inscripciones. El doctor Migoya al final de esta sesión hablará un poco más al respecto de este Congreso. Quiero agradecer también especialmente a todos los ponentes del día de hoy su participación en este tema tan interesante que son las lesiones del cartílago articular. Creo que vamos a tener ponentes, todos ellos jóvenes, pero muy bien preparados y estoy seguro que tendremos una gran sesión. Junto con esto estarán las preguntas y respuestas que podrán mandar a través del chat para que puedan participar todos los asistentes a la sesión. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes, tengo la certeza de eso, y no me queda más que dejar la palabra y la coordinación al doctor Migoya para que empiece la sesión. Sean nuevamente bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Doctor Migoya, si quieres tomar la palabra. Muchísimas gracias, doctor Varganes, por esta cordial bienvenida y sobre todo por el papel tan importante que tiene en la formación de residentes a nivel nacional. Sabemos que muchos ortopedistas de gran renombre han aprendido de usted. Muchísimas gracias por ese compromiso que tiene con la enseñanza. Y bueno, vamos a dar paso a esta sesión que sin duda alguna va a ser muy útil para todos nosotros, independientemente de la subespecialidad que vayan a elegir a futuro. Siempre nos vamos a encontrar con lesiones condrales. Es una lesión muy común dentro de la ortopedia. Así que sin más preámbulo, les presento al doctor Alberto Herrera Lozano. Él es ortopedista egresado del Hospital Español de México y realizó un fellow de cirugía articular y medicina deportiva en la Universidad del País Vasco. Actualmente se encuentra trabajando en el Hospital ABC y en el Hospital Español de México, además de ser catedrático de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, doctor Herrera, y adelante con su plática de generalidades y abordaje diagnóstico de tratamientos no quirúrgicos. Gracias, Alberto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Alberto Herrera. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor Francisco Migoya. Y bueno, vamos a hablar esta noche de lesiones condrales traumáticas de rodilla, un tema que sin lugar a dudas tiene bastante importancia. También un reconocimiento a ustedes residentes que dentro de sus labores diarias tan complejas con las guardias, pues darse un espacio para estos foros en los cuales, pues, por supuesto, se enriquece mucho el conocimiento que es el sustento de su práctica diaria. Bueno, el doctor William Hunter hace 300 años menciona que desde Hipócrates hasta los tiempos actuales se ha observado que existe una lesión ulcerada del cartílago articular y que una vez que se ha destruido nunca se va a recuperar. Más adelante, 100 años después, el doctor Leidy habla de que la ruptura de fragmentos del cartílago nunca se une y que el cartílago articular carece de poder regenerativo, que la articulación se llena de un tejido fibroso resistente. Tiempo después, el doctor Payet menciona que no se han dado casos en los que una lesión del cartílago se haya reparado o que una porción perdida de cartílago se restaure con un nuevo y correcto cartílago articular. Casi 100 años después, el doctor Bennett empieza a mencionar la profundidad y los grados que pueden llegar a haber de afectación de los cartílagos y de la respuesta reparadora
que existe en los cartílagos. Entonces, el cartílago hialino articular de la rodilla va a estar compuesto por una matriz densa extracelular que va a estar compuesta a su vez por condrocitos. Tiene aproximadamente un espesor de 2 a 4 milímetros de grosor. Su nutrición se va a llevar a cabo por difusión de líquido sinovial, esto a través de poros muy pequeños de 6 nanómetros. Es importante recordar que es un tejido que no tiene aporte vascular, que no tiene aporte linfático, ni tampoco neural. No tiene una capacidad por lo mismo para curarse una vez que se encuentra lesionado y por lo mismo es importantísimo evitar el daño de este cartílago en el caso de las rodillas. ¿Cuál es la función del cartílago? Pues básicamente amortiguar. Amortiguar fuerzas de impacto con una capacidad para deformarse de hasta un 50%. Va a estar llevado a cabo también esto gracias a una presurización de líquido que permite soportar compresiones y esto lo podemos medir con el índice de Poisson. Tiene a su vez un componente de módulo de cizallamiento y a partir de proteoglicanos estos van a incrementarse en áreas de mayores cargas para resistir así estas fuerzas. Vemos aquí estos esquemas que publicó hace ya 25 años el Journal del American Academy of Orthopedic Surgeons, en el cual vemos en el diagrama A la composición que vamos a tener en las 4 zonas que conforman al tejido cartilaginoso. Una primera zona superficial o tangencial, la cual va a estar principalmente nutrida por agua. Un 70-80% de todo el cartílago va a estar compuesto por agua. Vamos a tener también aquí una concentración grande de condrocitos, los cuales van a conformar principalmente en esta zona al colágeno de tipo 2. Vamos a tener después una zona transicional en la cual va a existir una zona abundante de matriz. Más profundamente tendremos una zona media o radial en la cual vamos a encontrar fibras muy gruesas y estas se van a encargar precisamente de amortiguar de las cargas. Y finalmente una última capa más profunda que es una de cartílago calcificado, un tejido pues, mineralizado en el cual vamos a encontrar colágena en su mayoría de tipo 10 y proteoglicanos que van a ayudar a las fuerzas de cizallamiento. En conjunto, como podemos ver en la distribución de fibras en el esquema tipo B de la derecha, podemos encontrar la disposición de estas fibras de colágeno que quedamos que en un 90% van a ser tipo 2 y en un mayor porcentaje en la superficie y conforme nos acercamos hacia la parte profunda encontraremos colágeno de tipo 6, colágeno de tipo 9, tipo 10 y tipo 11. ¿Cuáles son las causas que van a generar daño en el cartílago? Bueno, principalmente traumáticas. Hay que tomar en cuenta que hoy en día existe mucho más actividades deportivas que en el pasado. La gente se encuentra mucho más consciente de los beneficios que existe con actividades deportivas y entonces empezamos a generar por microtraumas repetitivos en pacientes que generan actividades deportivas, sobre todo de impacto, pues bueno, lesiones condrales. Muchas veces también puede ser por causas estructurales en las cuales existe un genuvalgo o un genuvaro importante, malalineaciones y diferentes composiciones en la configuración de la rodilla. Vamos a tener también alteraciones vasculares que pueden generar daños cartilaginosos, inmovilizaciones prolongadas o en malas posturas. Por supuesto, en el caso de cirugías, en las artroscopías, el mismo daño que podemos generar involuntariamente con la propia lente del artroscopio o el instrumental y eso genera también daños cartilaginosos importantes. Fármacos que también van a condicionar la estructura cartilaginosa, enfermedades metabólicas, por supuesto, como la diabetes mellitus, el caso de artritis reumatoide y, por supuesto, también enfermedades de depósito de cristales como lo es la gota. Uno de nuestros mayores temores o preocupaciones a todo ortopedista siempre va a ser el caso de agentes patógenos infecciosos dentro de una articulación que sabemos que van a generar un daño estructural condral muy importante con un deterioro muy rápido y en algunas enfermedades también de carácter billonodular, bueno, también van a generar daños estructurales condrales. Dentro de la fisiopatología, para entender cómo se lleva a cabo estos daños, el cartílago articular sano va a tener estructuras grandes de tejido de proteoglicanos que se encuentran entrelazados en una red de fibrillas de colágeno, que esto, como mencionábamos, va a permitir la amortiguación de fuerzas aplicadas en las articulaciones, sobre todo en articulaciones de carga. En las contropatías, el cartílago se vuelve suave
y finalmente empieza a llevar a cabo una degeneración o erosiones, en los cuales en casos inflamatorios la acción de las metaloproteinasas que van a degradar a la matriz cartilaginosa y al colágeno, en articulaciones inflamadas en las cuales se lleva a cabo liberaciones de citoquinas inflamatorias, principalmente la interleucina tipo 1, que esta va a estimular producción de estas metaloproteinasas que suprimen la síntesis de proteoglicanos y los inhibidores de estas metaloproteinasas, junto también con factores de crecimiento. Las lesiones condrales, bueno, tienen una presentación clínica variada. La respuesta clínica también va a ser muy variada al tratamiento y es importante distinguir los diferentes tipos de lesiones, en las cuales vamos a encontrar espesores parciales, afectaciones de espesor completo, lesiones osteocondrales, lesiones degenerativas, casos inflamatorios en los cuales encontramos osteocondritis. Muy importante también la ubicación, no va a ser lo mismo encontrar lesiones condrales en una zona de carga en la rodilla o encontrarlas en zonas que no son de carga. Y en base a esto, pues por supuesto vamos a poder diseñar múltiples alternativas terapéuticas. En 1961, en noviembre de 1961, un médico canadiense, el doctor Outerbridge, propuso esta forma de dividir en grados las afectaciones de daños condrales, en la cual encontraríamos en un grado 1 un caso de afectación condral con reblandecimiento o edema. En un grado 2 encontramos ya que existen erosiones, las cuales pueden ser menores a 1.3 centímetros o con una profundidad menor al 50%. En un grado 3 vemos que esas erosiones son más de un 50% de profundidad o de un área mayor a 1.3 centímetros. Y en el grado 4 vemos que existe ya una exposición de hueso, vemos una desaparición focal del cartílago que pues, nos va a llevar ya a un desgaste muchísimo más avanzado. Más adelante, para 1988, se creó esta clasificación artroscópica de Bauer y Jackson, en las cuales encontramos morfologías diversas para un grado 1 una lesión lineal, un grado 2 una lesión estrellada, un grado 3 una lesión de flap o pediculada, en un grado 4 una lesión tipo cráter, en el grado 5 fibrilaciones y el grado 6 una combinación de fibrilaciones con cráter. Más adelante, para el año 2000, se creó esta Sociedad Internacional para la Reparación del Cartílago en Suiza, en la cual si vemos son los mismos 4 grados que propuso el doctor Outerbridge, en los cuales existen también subdivisiones. Años atrás, también en los 80s y 90s, hubo otros doctores como Ficat o como Insal, que sabemos que hicieron muchos aportes en el estudio de la rodilla, que también generaron algunas clasificaciones sin realmente aportar nada diferente a lo que ya había establecido Outerbridge o que había fijado también el doctor Bauer. Para el diagnóstico, bueno, siempre como en todo, la parte clínica, en el caso de las lesiones condrales en la rodilla va a ser muy inespecífica la clínica, habitualmente poco sensible también. Lo más común es que podamos llegar a encontrar dolor retropatelar, este síndrome patelofemoral que muchas veces se agudiza en marchas prolongadas, al correr con el impacto. En el caso de pacientes que se reincorporan y que existe ese roce patelofemoral y condiciones que van a generar mucha molestia en la rodilla como la posición de cuclillas o la posición de hincado. También muy importante considerar el subir y bajar escaleras, sobre todo la parte de bajar escaleras por el impacto que se genera. Hay pacientes que vamos a encontrar bloqueos articulares, rodillas con efusión, con derrame articular, y en ocasiones podemos inclusive encontrar chasquidos retropatelares, los cuales pueden ser dolorosos o no dolorosos. El diagnóstico por medios paraclínicos, estudios de imagen, bueno, la radiografía siempre como un estudio de inicio cuando estudiamos a una rodilla, es realmente poco sensible para estos casos. En caso de lesiones que tienen ya una afectación osteocondral, puede llegar a dar ciertos datos de orientación. En el caso de la tomografía, cuando son artrografías con reconstrucciones tomográficas y sobre todo con 3D, podemos encontrar sensibilidades de un 60%, especificidad de 86%. Se considera el gold estándar a la artroresonancia, aunque algunos otros autores van a decir que es la artroscopía el gold estándar. ¿Por qué esta diferencia entre el gold estándar con la resonancia y la artroscopía? La resonancia magnética sí es muy sensible para el diagnóstico, sobre todo en lesiones avanzadas, pero en una lesión incipiente, cuando tenemos reblandecimientos o edema del tejido condral, no lo vamos a muchas veces identificar en la resonancia magnética. En estos casos, la visión directa por la artroscopía nos va a dar un diagnóstico definitivo y también existen algunos casos en los que la artroscopía puede
darnos imágenes normales, pero puede haber sitios sugerentes de lesión donde una biopsia de cartílago nos va a dar datos muy importantes, sobre todo para identificar condropenias cualitativas. ¿Qué lesiones vamos a tratar? Bueno, lesiones agudas mayores a 1 centímetro cuadrado, lesiones que pueden llegar a ser sintomáticas o muchas veces lesiones asintomáticas que se van a definir como hallazgos artroscópicos. Siempre es importante considerar a las lesiones focales no degenerativas como patología inflamatoria o infecciosa y pacientes que son capaces de cumplir una rehabilitación. Es importantísimo que antes de empezar un tratamiento quirúrgico con el paciente hablemos muy bien de lo que viene después para estructurar muy bien el éxito que vamos a conseguir en base a una adecuada rehabilitación. El nivel de actividad del paciente también es muy importante. No va a ser lo mismo un paciente joven activo que un paciente mayor sedentario. Y también es muy importante ver esas causas subyacentes. El caso de inestabilidad, siempre una ruptura de cruzado anterior, por ejemplo, nos va a conllevar a lesiones condrales. Datos que mencionábamos de un gen UVAR o gen UVALGO importante con una alteración del ángulo Q, del eje anatómico o el eje mecánico. El caso de meniscectomías que nos van a condicionar también a mediano o largo plazo afectaciones condrales. Entonces, el primer paso siempre para el tratamiento va a ser solucionar estos factores que desencadenan o agravan el cuadro, como mencionaba, con la desalineación de la rodilla, un síndrome de patela alta con un índice de Salvati aumentado. Sabemos que un paciente con obesidad o sobrepeso va a condicionar un estrés importante en la articulación de carga de la rodilla y casos de meniscopatías que siempre de no resolverse van a generar un daño condral a mediano plazo. En el caso de que existan estos defectos circunscritos de cartílago, siempre optar por un tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos, bueno, la parte conservadora siempre de inicio los analgésicos antiinflamatorios, ya sea ir escalando con los AINES, los tratamientos corticosteroides, ya sea sistémicos o con infiltraciones. Importante también los opiáceos. El caso de infiltraciones con viscosuplementadores, el ácido hialurónico que suele muchas veces ayudar a mejorar la sintomatología. Las terapias biológicas como las matrices, las células madres, los factores de crecimiento. El caso del plasma rico en plaqueta que se ha estudiado desde el siglo pasado, desde finales de los 80s y 90s. En el caso, por ejemplo, en España, uno de los padres del plasma rico en plaquetas, el doctor Miquel Sánchez, que ha hecho estudios bastante controvertidos también con el doctor Cugat en Barcelona, el caso del doctor Guillén en Madrid, todos ellos sobre todo haciendo experimentación con casos de atletas de alto rendimiento y que han reportado bastante buenos resultados en estos casos, sobre todo con el Endoret. Y por supuesto las terapias génicas que también están en boga. Hablando de tratamientos más invasivos, tratamientos a partir de microcirugía con la artroscopía, los famosos aseos que pueden llegar muchas veces a generar beneficios en el caso de liberación de cuerpos libres, lesiones condrales importantes que van generando ahí esas lesiones que van a generar dolor articular. El caso de las termoterapias abrasivas con la radiofrecuencia, que muchas veces puede estabilizar la lesión cartilaginosa. El drilling, las microfracturas con la técnica de Pride, los autoinjertos osteocondrales autólogos o el aloinjerto osteocondral y los injertos autólogos de condrocitos. Todo esto, más adelante, mis compañeros, tenemos excelentes maestros que van a hablar sobre todos estos temas. Hay estudios que se han hecho, algunos importantes, como el de Shelbourne, en el año 2003, en el cual se vio que con 125 pacientes que tenían inestabilidad en la rodilla por ruptura del ligamento cruzado anterior, se encontraron lesiones condrales grado 3 o 4 y a un seguimiento a 8 años, una vez que se daba estabilización en la rodilla y de estas lesiones, 80% de ellos llegaban a un retorno a sus actividades deportivas de forma sintomática, de forma satisfactoria. 325 pacientes con seguimiento de resonancia magnética nuclear a 2 años dio diversos resultados, 30% de pacientes en mismas características, 33% con aumento de lesiones y un 37% que mejoró su sintomatología. Vemos que existe un aumento en mujeres, sobre todo mayores de 40 años, el caso de los pacientes con sobrepeso, con índice de masa corporal mayor a 25, y el caso de generación ya de datos de desgaste articular, como los osteofitos que van a generar mayores molestias. Importante la mejoría que hay con pacientes que tienen una baja de peso. En conclusiones, las condropatías las vamos a encontrar como un hallazgo artroscópico en más de un 60% de las cirugías que se llevan a cabo. Es una posibilidad alta de encontrar 11% de lesiones con un espesor completo.
Sabemos que la capacidad de autorreparación es muy limitada y que el diagnóstico tanto clínico como paraclínico muchas veces es poco claro. La evolución a la artrosis es muy importante y esto nos va a llevar a el reemplazo articular, ya sea con artroplastías totales de rodilla o con hemiartroplastías unicompartimentales, pero la realidad es que con las terapias actuales se siguen obteniendo mejores resultados día a día. Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar mi contacto era doctor@hotmail.com. Estoy en el Hospital Español de la Ciudad de México o en el Centro Médico. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Sin duda una excelente ponencia. Antes de pensar en cualquier tipo de tratamiento, hay que saber qué es una lesión condral, cómo la podemos clasificar y, desde luego, la anatomía. Ese artículo, aunque no es reciente, sin duda alguna vale la pena leerlo. Y a continuación seguimos con el doctor Ramón González Pola. Él es ortopedista egresado del Hospital Español de México. Y igual tiene su práctica privada en el Centro Médico ABC. Y él nos estará hablando del tratamiento con microfracturas condrales. Muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Te cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, primero que nada, agradezco mucho la invitación a este webinar. Espero que los presentes lo disfruten mucho y le saquen provecho. Por mi parte, les hablaré sobre las técnicas de perforación del hueso subcondral para la reparación de las lesiones del cartílago articular. La técnica de microfractura nació de que, como nos explicó el doctor Herrera previamente, las lesiones condrales causan gran incapacidad y tienen una limitada capacidad para autorregenerarse. Y realmente el tratamiento conservador tiene pocas indicaciones. Las microfracturas, por lo menos en la literatura reciente, a menudo se considera el gold estándar para el tratamiento de dichos defectos. Voy a explicarles cómo es que se ha llegado a este consenso y si realmente, con la tecnología y avances actuales, aún hay espacio para que nosotros sigamos microfracturando a nuestros pacientes. La plática la dividí en 4 secciones. Primero vamos a hablar un poco más acerca de cosas específicas de las lesiones condrales, continuando con los tipos y técnicas que existen para la microfractura. Les hablaré de la evidencia actual acerca de este procedimiento, pudiendo finalmente expresarles mis conclusiones con base en todo lo anterior. Les muestro en esta tabla los principales artículos en los cuales me basé para la evidencia que les mostraré, desde los primeros resultados y la descripción de la técnica en 1994, hasta las últimas revisiones y reportes de casos con seguimientos largos. Sabemos que las lesiones del cartílago articular ocurren por procesos tanto degenerativos, lesiones agudas o una sobrecarga repetida, que fallará en su proceso de curación por la vascularidad propia de la rodilla y mínima migración celular. En cuanto a nuestros temas en específico, es necesario hacer énfasis que como ortopedistas debemos saber a quiénes realizarles y a quiénes no las microfracturas, ya que no cualquier paciente con lesión condral es un candidato óptimo. Retomando la plática del doctor Herrera, en la cual mencionó las características del cartílago articular, así como la historia natural de sus lesiones, surgió una necesidad para ofrecer un tipo de tratamiento quirúrgico dirigido a la reparación de la superficie articular en lesiones inestables y de espesor completo, por ejemplo en la Southern Bridge tipo 3 y tipo 4. Iniciando por la técnica de debridación de Brady, propia del doctor Insall en los años 70, hasta el diseño de las microfracturas, originalmente dirigido a pacientes con lesiones postraumáticas de la rodilla que había progresado a defectos condrales de espesor completo. La técnica fue desarrollada por Steadman para mejorar el rejuvenecimiento condral, proporcionando un ambiente óptimo, enriquecido tanto para regeneración de tejido y aprovechando las propiedades curativas propias del cuerpo. En bibliografía contemporánea se citan varios métodos de tratamiento para lesiones condrales. Las podemos agrupar en 3 tipos: el tipo conservador, el tipo reparador y el tipo reconstructivo. Conservador, que es un poquito de lo que nos habló el doctor Herrera, son pacientes de poca demanda y solo se ofrece a pacientes si tienen una contraindicación para algún proceso quirúrgico. Cabe mencionar que, a contrario de lo que nosotros podíamos creer, no existen muchos estudios de evidencia fuerte que pruebe que las técnicas reparadoras sean superiores al tratamiento conservador. Por su parte, el procedimiento reconstructivo involucran técnicas de trasplante de tejido autógrafo con cartílago hialino maduro con hueso subcondral adherido. Se quiere lograr la consolidación ósea. De estas técnicas les van a hablar mis compañeros más adelante. Los procedimientos de reparación, que es lo que venimos a hablar
en este momento, incluyen la microfractura, artroplastía por abrasión, perforación y procedimientos biológicos como la mosaicoplastía. Todos estos involucran técnicas que tienen como objetivo estimular las células de los pacientes para que formen fibrocartílago. Es un tejido que no es igual, pero es bastante similar al cartílago hialino y que, fuera de quitar los síntomas, nos va a ayudar a que después de un proceso de maduración quede esa parte de tejido sano. El debridamiento y las microfracturas son tratamientos precursores de todo este género, removiendo el cartílago lesionado, buscando conseguir un nuevo coágulo de células que puedan madurar en tejido que soporta cargas y retrase el envejecimiento y la lesión de la articulación. Las microfracturas como tal representan la gran mayoría de los procedimientos de reparación del cartílago de la rodilla. Sabiendo que esta técnica lleva perfeccionándose desde los 90, pues hoy en día existen diferentes técnicas que pretenden mejorar los resultados que consiguió Steadman al principio. La técnica de microfracturas implica el uso de un punzón artroscópico que introducimos manualmente haciendo agujero en el hueso subcondral, con profundidades de 2 milímetros a 4 milímetros y separados entre cada ellas 4 milímetros, evitando el uso de un taladro, ya que este puede ocasionar necrosis térmica en el hueso subcondral. Esto obviamente va a influir en la formación del coágulo, en la cantidad del sangrado y en la migración de las células. Aunque el tejido del fibrocartílago tiene diferentes propiedades biológicas, estructurales y mecánicas comparado al cartílago hialino natural, en la mayoría de los artículos se reporta que hay una mejoría clínica. Uno de los principales avances en lo que fue la tecnología de microfracturas fue esto, el nanofracturador, el cual es un dispositivo y una técnica que estandariza la aplicación de las microfracturas. Entonces, no estamos hablando solamente de hacer fracturas o agujeros más pequeños, sino hacerlos de una forma más estable. Las perforaciones del hueso subcondral se realiza con una aguja de 1 milímetro de grosor, que avanza a través de un pico canulado hasta una profundidad precisa de 9 milímetros. Después de esto, la nueva generación en estimulación de la médula ósea se basa en la limitación del coágulo de la microfractura, ya que este relativamente es algo frágil y pues, se puede tanto desprender o puede migrar dentro de la articulación. Por lo tanto, se han realizado varios procedimientos que tienen como objetivo estabilizar este coágulo, al agregar andamios al defecto, conocido como scaffolding, que estabiliza el coágulo con PRP, mejora la condrogénesis y la formación de tejido similar al hialino para rellenar el defecto. El campo de la ingeniería de tejidos ha explorado el uso de andamios avanzados que incorporan fuentes celulares específicas y moléculas bioactivas en ayudar en la maduración de los tejidos. Por ejemplo, esto, que es el biocartílago. Es una matriz extracelular que utiliza cartílago halogénico en combinación con PRP para crear un andamio bioquímicamente activo poblado por células del lecho de la microfractura. A pesar de que varios autores sugieren que este es un efecto válido y prometedor del PRP y el andamiaje en la reparación del cartílago, la verdad es que todavía no hay tantos artículos y hay muy pocos protocolos clínicos aleatorizados que puedan probar todo esto. ¿Cómo funciona? Pues la gran popularidad de este tratamiento primero está dada por la simplicidad de la técnica, la cirugía que es relativamente corta en tiempo, bajo costo y que no necesita un equipo especial. Las primeras publicaciones lo que hacía es que se planteaba la hipótesis de que la extracción del cartílago calcificado con retención del hueso subcondral mejoraría la cantidad de unión de tejido nuevo de este tejido de reparación. Así nació el tratamiento reparador. También en su artículo de revisión, Steadman habla sobre algo muy importante, quizás que no vemos al día, que es la selección del paciente. Esto determina las características de soporte de peso en la rodilla mediante un eje mecánico que tomaba el paciente. Una línea del centro de la cadera hasta el centro del tobillo crea una línea de carga a través de la meseta tibial y esto va a determinar la alineación de la rodilla. Si este eje cae dentro del 25% de la línea neutra, medial o lateral, entonces es candidata para la técnica de microfracturas. Es importante mencionar que en la mayoría de los artículos que les presento o que leí o que ustedes pueden buscar sobre microfracturas no mencionan realizar este protocolo. Para el procedimiento quirúrgico, se usan por lo general 3 portales. Para la cánula de entrada, uno para el artroscopio y los instrumentos de trabajo. Después de evaluar la estabilidad y espesor de la técnica, el hueso expuesto se debrida con todo el cartílago inestable restante y se utiliza un resector o una cureta curva. Todo el cartílago suelto o marginalmente adherido al borde circundante del cartílago también se debrida para formar un borde perpendicular estable que va a ser nuestro cartílago sano,
alrededor de la lesión. Esto va a dejar un espacio que ayuda a retener el coágulo de la médula, que Steadman luego nombró el supercoágulo a medida que este se forma. Los punzones artroscópicos que se deben de usar o que nosotros utilizamos para esta técnica son típicamente de un ángulo de 30 o 45 grados para el fémur, porque quedamos perpendicular al hueso. Para la rótula usamos un punzón de 90 grados, es mucho más fácil. Y pues esto, Steadman lo dice en sus artículos, que debe de ser avanzado manualmente, ni siquiera con un mazo, para evitar pues lesiones adyacentes o lesiones del cartílago subcondral. Estos están suficientemente separados después de los 4 milímetros que había mencionado para que no se rompan, no hagan agujeros entre sí y la placa subcondral esté protegida. Las gotas de grasa en la cavidad medular se ven en la profundidad adecuada, que son más o menos 3 milímetros, y cuando se completa, quitamos la presión de la bomba del agua para observar la liberación de sangre y terminar el procedimiento. De un total de 48 artículos que informan resultados de estudios primarios que examinaron el uso clínico de la microfractura para la reparación de cartílago, hablaremos de los reportados más frecuentemente, tomando en cuenta que la mayoría de ellos son reporte de casos. Primero, iniciamos con la durabilidad del fibrocartílago creado, medido a través del tiempo con la reducción de los síntomas de los pacientes. Encontramos una mejoría, un periodo estable entre 2 y 5 años posterior al procedimiento. Esto inclusive también existe en la literatura mexicana, que ahí encontraron una mejoría sintomática durante los primeros 3 meses. Para determinar la calidad del fibrocartílago que creamos, se ha utilizado tanto resonancia magnética como estudios de muestras histológicas. El problema es que no se ha podido evaluar bien bajo la resonancia. Creemos que en un futuro podría haber mejores protocolos para correlacionar los resultados de la resonancia con la calidad histológica. Y los estudios de revisión sobre las muestras histológicas muestran resultados totalmente variables. En la mayoría, la estructura morfológica y el contenido está ausente o reducido de colágeno tipo 2. Otra cosa es la edad del paciente y la localización del defecto. Son factores muy importantes que van a influir en el resultado del procedimiento. La evidencia indica que pacientes jóvenes, entre 30 años o menores de 40 años, podrían beneficiarse más de este procedimiento. Además, los pacientes con lesiones de cóndilo femoral tuvieron la mayor mejoría clínica observable en los distintos papeles. Mejora en la calidad de la reparación y también en el relleno del defecto que pues, nosotros ocasionamos. Igual, el mismo artículo también marca que otro de los parámetros es el tamaño de la lesión. Sobre esto, pacientes con lesiones pequeñas tienen una mejoría clínica que no se consigue fácilmente con lesiones grandes. Una lesión pequeña está definida como aquella menor a 4 centímetros. Los pacientes que tienen una sola lesión tratada con microfractura mostraron una puntuación de dolor más baja en comparación con lesiones múltiples. Los resultados de Steadman indican que el tamaño de lesión más grande se asoció significativamente con una mejoría mayor. Pero este es el único autor y el único estudio que avala tal resultado. Muchos creen que es porque pues, el paciente o los pacientes con lesiones múltiples tienen un nivel basal de dolor bastante más alto, entonces la línea base deja un gran margen de mejoría. Por último, ¿qué tan importante es la rehabilitación postquirúrgica y qué tan rápido pueden reintegrarse los pacientes a sus actividades o al deporte? Numerosos autores describen que la rehabilitación postoperatoria extensa y la carga parcial prolongada después de una microfractura son esenciales para un resultado clínico exitoso, basándose en las recomendaciones de Steadman y sus colegas. Ellos mostraron los mejores resultados con movilización pasiva de 6 a 8 horas diarias durante 8 semanas. Los resultados para el regreso a las actividades deportivas son contradictorios, ya que algunos estudios muestran una baja tasa de retorno al deporte, a veces tan baja como el 44%, mientras que otros muestran una prolongada y exitosa continuación de la carrera después de microfracturas, con un ligero rendimiento reducido. El problema es que muchos de estos artículos tienen evidencia muy baja, que como pueden ver, algunos de ellos inclusive se contradicen. Por último, si bien el 80% de los pacientes experimentan una mejoría inicial de los síntomas, los resultados tienden a deteriorarse con el tiempo. Independientemente de las características del paciente, es de esperar un deterioro de los resultados clínicos después de 5 años. Varios estudios han delineado factores específicos del paciente y del defecto para definir las indicaciones óptimas, y es lo que venimos platicando. Tamaño del defecto inferior a 4 centímetros, pacientes menores a 40 años, localización del defecto en el cóndilo femoral
un índice de masa corporal menor a 30 y la duración de los síntomas menor a 12 meses. Esto va a hacer que la selección de nuestro paciente sea óptima y el resultado sea menos variable de lo que hemos encontrado, de lo que les he mencionado de la contradicción en la literatura. Complicaciones que puede tener, obviamente, como cualquier procedimiento, las complicaciones graves son pocas y son raras, pero puede ocasionar atrofibrosis, dolor persistente, que se ha descrito en hasta un 15% de los pacientes, y formación de osteofitos intralesionales. Eso inclusive en el 50% de los pacientes. La evidencia de la efectividad del procedimiento de microfractura se deriva en gran medida de series de casos y de pocos ensayos aleatorizados. Por lo tanto, los resultados clínicos mejoran con la microfractura en su mayor parte, pero en algunos estudios estos efectos no se mantienen. La calidad de la reparación del cartílago después de una microfractura es variable e inconsistente debido a razones desconocidas. Los pacientes más jóvenes tienen mejores resultados clínicos y una mejor calidad de la reparación del cartílago que los pacientes mayores. Cuando se mostró que la ubicación de la lesión afecta el resultado de la microfractura, entonces en ese momento los pacientes, se empezó a escoger mejores pacientes que tuvieran lesiones en el cóndilo femoral, porque estos van a tener las mejores respuestas o resultados clínicos y la mejor calidad de reparación del cartílago en comparación con lesiones en cualquier otro lugar, ya sea tibia o ya sea la articulación femororrotuliana. Los pacientes con lesiones más pequeñas también tienen una mejoría clínica mayor y consistente. Todo esto son las conclusiones a las que hemos llegado después de todos los artículos que les he mostrado. La necesidad de una máquina de movilización pasiva y una carga de peso restringida es ampliamente aceptada en la mayoría de la literatura y de los casos que les mostré, pero no está respaldada por datos sólidos, solamente por los artículos originales de Steadman. Tal vez los nuevos desarrollos, como la microfractura aumentada con andamio, muestran resultados clínicos y biológicos más consistentes, así como una rehabilitación más rápida para el tratamiento de defectos del cartílago de tamaño pequeño o mediano en individuos más jóvenes. Por último, existe evidencia limitada de que la microfractura debe aceptarse como un estándar de oro para el tratamiento de las lesiones de cartílago en la articulación de la rodilla. No hay ningún estudio disponible que compare controles vacíos o sin tratamiento y fisioterapia contra los no quirúrgicos para la microfractura. Entonces, esto muestra un gran cambio y una oportunidad de estudio para nosotros, que inclusive podemos no empezar ahorita con el andamiaje, pero mostrar grandes resultados o diferentes artículos mostrando nuestra comparación de microfracturas a largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor González. Sin duda alguna, una revisión muy buena de la literatura y has plasmado de manera muy clara los criterios, los beneficios y cómo funcionan las microfracturas, que sin duda alguna una técnica que todos hemos visto, pero que tiene algunos detalles que debemos tomar en cuenta para realizarlo, que incluyen desde la selección del paciente. Muchísimas gracias, Ramón. Continuamos con el doctor Gerardo Guerra Jiménez. Él es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde también realizó una alta especialidad en cirugía articular. El doctor Gerardo Guerra tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles de Puebla. Nos estará hablando del tratamiento con mosaicoplastía y trasplante autólogo osteocondral. Muchísimas gracias, Gerardo. Bienvenido. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gerardo Guerra Jiménez, soy ortopedista y cirujano articular, y el día de hoy les voy a hablar sobre trasplante autólogo osteocondral y mosaicoplastía. No tengo ningún conflicto de interés. Ya entrándonos en el tema de las lesiones condrales, sabemos que son altamente prevalentes en pacientes jóvenes, en pacientes activos, sobre todo que van de los 26 a los 47 años. La prevalencia de las lesiones condrales varía entre el 60 y 66% durante las artroscopías, y 50% de estas son lesiones traumáticas. En la literatura, como lo mencionamos anteriormente, está reportado, como en este artículo, en donde se hicieron 1000 artroscopías. Bueno, es una revisión de 1000 artroscopías donde se observa que hay lesiones condrales u osteocondrales en el 61% de los casos, generalmente afectando el cóndilo femoral medial.
En este otro artículo es una revisión de 31.516 artroscopías, en donde hay en 63% de los casos se evidencia una lesión condral. De estas, bueno, de las lesiones condrales encontradas, 5% eran en menores de 40 años y tenían un defecto de espesor total. Y igualmente que el artículo anterior, generalmente afectaba el cóndilo femoral medial. Es importante, antes de realizar este tipo de tratamiento, hacer una evaluación adecuada del paciente. Para esto hay que hacer una historia clínica completa, saber dónde está localizado el dolor, la duración de los síntomas, cuándo iniciaron los síntomas, si este problema es agudo o crónico, si se presentó de forma traumática o de forma insidiosa, saber si el paciente tiene patologías concomitantes, como pueden ser deformidades angulares, y si realizó algún tratamiento previo. En la exploración física hay que poner especial atención en la alineación y en la marcha del paciente. Y siempre complementarlo con nuestros estudios de imagen. Sobre todo, tener una radiografía AP, lateral, merchant de rodilla, tomar en cuenta los hallazgos en la resonancia magnética. Importante hacer una evaluación y un mapeo en T2, y en algunos casos será útil la tomografía computarizada, principalmente en pacientes con displasia patellofemoral. Existen diferentes algoritmos de tratamiento. Yo escogí este para ustedes. Sin embargo, todos los algoritmos de tratamiento están basados en el tamaño de la lesión. Si van de 1 a 2 centímetros cuadrados, si van de 2 a 4 centímetros cuadrados, si va de 4 a 10 centímetros o si son mayores a 10 centímetros. En algunos otros artículos está reportado o el algoritmo va si son menores de 2 centímetros, si va de 2 a 2.5 centímetros o si son mayores de 2.5 centímetros cuadrados. Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar a las lesiones de 2 a 4 centímetros cuadrados, que en los pacientes que tengan baja demanda pueden ser candidatos a un debridamiento de la lesión condral o realizar microfracturas. Y en pacientes de alta demanda se puede optar por el trasplante autólogo osteocondral o el implante de condrocitos. Hay que seleccionar adecuadamente a nuestro paciente. ¿Cuáles son los factores predictivos para tener un buen resultado? Sobre todo la edad, el sexo, el índice de masa corporal, si el paciente tiene sedentarismo o no, el estado emocional del paciente, para saber si va a tener un buen apoyo, un buen apego al protocolo de rehabilitación. Es importante que sean pacientes jóvenes, activos, que sean refractarios al tratamiento conservador. Ya sabemos que el tratamiento conservador en el 80% de los casos es satisfactorio. Sin embargo, en el seguimiento radiológico es donde presenta mayor desventaja. Es importante hacerlo alrededor de los 25 años y nunca sobrepasar los 50 años. Y que los pacientes tengan síntomas menores a 1 año, ya que está reportado que en pacientes con dolor crónico, sintomatología crónica, los resultados pueden ser peores. ¿Cuáles son las desventajas y desventajas del trasplante autólogo osteocondral? Las ventajas es que puede ser, generalmente es un procedimiento único, puede realizarse de forma artroscópica únicamente, sin embargo, pongo un asterisco porque no siempre se puede realizar de forma artroscópica, a veces es necesario realizar una artrotomía o realizar una incisión mini-open. Los plugs, otra de las ventajas es que los plugs osteocondrales son fáciles de obtener. Aquí vuelvo a poner un asterisco, ya que esto depende de la experiencia del cirujano. Y que, bueno, tienen menor costo en comparación a otros, sobre todo al implante de condrocitos. Y bueno, una ventaja principal es que este tipo de tratamiento va a ser una cobertura de cartílago hialino y va a restaurar el cartílago articular. Y generalmente conlleva pocas complicaciones. Las desventajas es que no aplica para lesiones de mayor tamaño. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de este procedimiento? Las indicaciones es que se realicen defectos en lesiones o defectos de cartílago articular que van de 1 hasta 4 centímetros.
que sean en pacientes menores de 50 años, que las lesiones condrales sean Outer Bridge 3 y 4 y que sea un defecto anterior sintomático. Y las contraindicaciones es que sean pacientes mayores de 50 años, mayores de 8 centímetros, que presenten de forma concomitante artrosis severa o artropatías inflamatorias y que, bueno, se sepa que no vaya a llevar un buen apego a la rehabilitación. El traslado autólogo osteocondral fue descrito por Matsuzo en 1993. Posteriormente, a mediados de los 90, fue popularizado por Hangody y Fultz y consiste en tomar un injerto cilíndrico de cartílago hialino y hueso subcondral sano y llevarlo de una zona lesionada, principalmente tomar el injerto sano de una zona de no carga y de poco estrés a una zona de carga y que tenga mayor estrés. La técnica quirúrgica casi siempre, generalmente esto se hace con paciente en decúbito supino. Es importante tener a la mano un torniquete, realizar una artroscopía, un recorrido artroscópico de forma común, realizar portales anteromedial y anterolateral. Sin embargo, a veces se requiere el portal anterior transpatelar. Hay que inspeccionar bien la lesión con el palpador, medirla, ya sea con el mismo palpador o con una regla artroscópica. Y bueno, posteriormente decidir si este procedimiento se va a hacer completamente artroscópico o se va a hacer de forma abierta o con una incisión mini-open. Posteriormente, debridar la lesión, inclusive regularizar los bordes con una cureta. Posteriormente ya podemos pasar a la cosecha del injerto. Y esto generalmente se hace en la circunferencia de la tróclea, en la región superolateral y superomedial. Aquí vemos una imagen artroscópica donde se ve una lesión de espesor total del cartílago articular, donde estamos inspeccionando la lesión con el palpador. Posteriormente hay que decidir en base al tamaño de la lesión si solo se requiere un plug de injerto o es necesario realizar una mosaicoplastia. Y bueno, posteriormente ya podemos realizar la perforación para la toma del injerto, y siempre la toma del injerto y tanto el sitio donador como el sitio receptor debe ser del mismo diámetro y de la misma profundidad. Aquí en estas imágenes pues vemos el instrumental que contamos para realizar esta técnica. Es importantísimo tomar en cuenta la perpendicularidad de nuestro instrumento con la superficie articular, con nuestro cartílago articular, para poder tomar un buen injerto. Y siempre tener como límite 15 milímetros de profundidad. Esta es una imagen artroscópica donde se observa tanto el sitio donador como el sitio receptor de cartílago. Hay que tener algunas consideraciones técnicas para este procedimiento, principalmente no realizarlo en lesiones mayores a 4 centímetros, tomar en cuenta siempre la perpendicularidad para que encajen perfectamente nuestro injerto. Y bueno, que no siempre se puede hacer de forma artroscópica, a veces hay que realizar una incisión mini-open o hacer una artrotomía un poco más extensa. Es importante impactar nuestros injertos a 15 milímetros. Obviamente los sockets que hicimos previamente deben ser de la misma medida, y este se coloca de forma press fit. Y bueno, en caso de que la lesión sea mayor, pues a veces no solo se requiere un solo plug de injerto, a veces se requiere volver a realizar este procedimiento hasta cubrir aproximadamente el 80% de la lesión y realizar ejercicios de flexo e extensión para valorar la estabilidad del injerto colocado. Aquí vemos de forma esquemática cómo se encuentran midiendo la lesión. Posteriormente, en la imagen superior derecha, donde ya en la lesión que tenemos, donde ya se hicieron las perforaciones, el socket como tal, y
Lo que ya comentamos también es que para tomar el injerto se requiere siempre realizarlo completamente perpendicular a nuestro cartílago y en nuestra superficie articular. Y tener en cuenta siempre nuestras medidas, que son nuestros límites. Aquí en estas imágenes vemos en la imagen superior izquierda donde se tuvo que realizar una incisión, ya que no siempre se puede realizar completamente de forma artroscópica. Posteriormente se observa cómo se encuentra impactando el injerto en la imagen superior derecha y después en la imagen inferior izquierda cuál es el resultado posterior a haber colocado el primer injerto. Como les decía, a veces es necesario realizar más de una vez este procedimiento hasta completar entre el 70 y el 90% de la superficie de la lesión. Y bueno, acá igual esta es una imagen artroscópica donde vemos que se requirió la toma y la aplicación de 3 plugs de injerto osteocondral. Para la mosaicoplastía, bueno, sabemos que la mosaicoplastía es la transferencia de múltiples plugs. Generalmente tenemos instrumental que va desde 3.5 hasta 8.5 milímetros. El 70 al 90% del injerto se debe cubrir el 70 al 90% de la lesión con injerto trasplantado y nunca hacerlo en pacientes mayores de 50 años. Esto está indicado en pacientes de menor edad. Y tomar en cuenta que no siempre se requieren solo 2 portales, sino a veces es necesario realizar un portal anterior transpatelar. ¿Cuáles son los resultados de este tipo de tratamiento? La literatura nos menciona, como en este artículo, que es que comparan el tratamiento autólogo osteocondral con microfracturas y con solo debridamientos en pacientes que tienen de forma concomitante una lesión del ligamento cruzado anterior. Y es un estudio con un seguimiento de 3 años. Tomaron en cuenta 102 pacientes que dividieron en 3 grupos y observaron que en los scores de ICADC subjetivo era mejor significativamente el tratamiento con trasplante autólogo osteocondral versus las microfracturas o el debridamiento de la lesión. ¿Cuál es nuestro protocolo de rehabilitación? Generalmente son 2 fases. La primera fase es diferir el apoyo en las primeras 2 semanas, posteriormente de la segunda a la cuarta semana iniciar con el apoyo parcial y de la cuarta a la sexta hacer un apoyo, ya iniciar el apoyo total. Y generalmente no hay una restricción para la movilidad, únicamente tener un poco de cuidado, generalmente permitir al paciente entre 45 y 90 grados de flexión. Y no existe un consenso específico sobre la necesidad de inmovilizaciones. Y en nuestra segunda fase ya vamos a progresar nuestro rango de movilidad más allá de los 90 grados, vamos a retirar las inmovilizaciones o las férulas en caso de haberlas usado y, importantísimo, un programa de fortalecimiento muscular. ¿Cuáles son los resultados de este tratamiento? Hangold y Fultz reportan un 92% de buenos resultados. Ellos concluyen que el pronóstico varía dependiendo la edad, sexo y tamaño de la lesión. Existe mayor riesgo de malos resultados en pacientes que sean mayores de 40 años, que sean mujeres o que los defectos sean mayor a 3 centímetros. Critch y colaboradores reportan resultados similares comparando el trasplante autólogo osteocondral versus microfracturas. Sin embargo, el trasplante autólogo osteocondral tiene mejores resultados o reportan un nivel superior para la actividad física. Y otros autores como Horas y colaboradores reportan que no hay diferencia significativa comparándolo con el implante autólogo de condrocitos. Lim y colaboradores reportan resultados buenos en 80%. ¿Qué vamos a concluir? Que las lesiones condrales en pacientes jóvenes y activos representan un desafío para los cirujanos.
es importantísimo tomar en cuenta la selección del paciente, hacer una adecuada selección del paciente para obtener buenos resultados. Y que, bueno, no siempre el trasplante autólogo osteocondral es la única opción, existen otras, a veces se requiere trasplante osteocondral con aloinjerto. Y que, bueno, siempre se puede realizar y tratar patologías concomitantes. Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de este tratamiento? Es restaurar de forma biológica el cartílago hialino, aliviar la sintomatología, mejorar la funcionalidad y retrasar el desarrollo de artrosis. Aquí les dejo mi contacto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Guerra. Un tema que nos hace pensar lo demandante que es y lo técnicamente complejo, pero que no debe estar fuera de las herramientas de todo cirujano articular. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema que hay que tomar siempre en cuenta. Y para cerrar la sesión, tenemos al doctor Daniel Cimbrón López. Él es ortopedista egresado del Hospital Mosel. Realizó una alta especialidad en artroscopía en el Hospital Español de México y posteriormente un fellow en la Clínica Centro de España. Muchísimas gracias, doctor Cimbrón, por estar aquí. Y como siempre, desde la barrera de los mejores eventos. Muchísimas gracias, doctor Cimbrón. Bienvenido. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Daniel Cimbrón. Les agradezco muchísimo al comité de residentes del colegio, al doctor Migoya por la invitación a pertenecer a y a dar esta plática. Ya mis compañeros les hablaron de bastantes partes de las lesiones condrales. Yo únicamente me voy a enfocar hacia las reparaciones biológicas con ingeniería de tejidos, que creo que va a ser o es el presente y será el futuro del tratamiento de este tipo de lesiones. Un poco de mi formación, ya lo mencionaron en la presentación, no hay mucho que decir con respecto a esto, no tengo ningún conflicto de interés con esta plática. Y vamos a hablar un poquito de historia. El implante autólogo de condrocitos, que es principalmente lo que les voy a platicar, inició con Birtberg en Londres en 1994 y inició con el ACI, ¿ok? O el ACI en español, que lo referimos nosotros por sus siglas en inglés, que era una suspensión líquida de una toma de injerto de condrocitos que se dieron cuenta que si lo colocaban de esa manera teníamos pérdida del injerto, entonces decidió colocarse una especie de tapa o un recubrimiento de periósteo. Es por eso que la primera generación se le llama ACP. Esta técnica funcionó con muy buenos resultados. El único problema es que el periósteo, que si funcionaba de tapa, empezaba a hipertrofiarse y esto hacía que esa hipertrofia tarde o temprano generara más problemas dentro de la articulación. Además se dieron cuenta que el tiempo prolongado de la cirugía para tomar la muestra de periósteo hacía que el paciente tuviera una evolución un poco tórpida. Es por eso que se logra y se trata de hacer la segunda generación, el ACC, en donde ya se usa una tapa de colágeno 1 y 3. Esa tapa de colágeno sigue siendo hacia una suspensión líquida, entonces todavía teníamos riesgo de que hubiera pérdida del injerto de condrocitos, por lo cual, aunque se encontraron que había mucho menores problemas con respecto al ACP, sobre todo porque también, como lo pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, ya en esta segunda generación se empieza con el CCI, que el CCI es el escoger condrocitos, porque se dieron cuenta que había condrocitos que eran mucho más proliferativos que otros. Entonces, eso también ayudó mucho con los resultados, pero seguía habiendo una pérdida importante del injerto. Es por eso que pasamos a la tercera fase o tercera generación, que es el MACI, ¿ok? Que es el MACI ya va a estar inducido por matriz,
una matriz también de colágeno, conocida como Chondroglife, que es la marca más utilizada, pero hay un sinfín de matrices. Esta principalmente también es de colágeno 1 y 3, pero lo que se logra hacer principalmente en esta es que ya los condrocitos no necesitan estar en una suspensión líquida, sino que ya se logra una suspensión sólida del injerto de condrocitos, y eso hace que haya mucho menos pérdida. Al final, en unos 3 meses, la tapa de colágeno se pierde, entonces en realidad no nos genera cambios, pero el injerto ya logró estabilizarse como tal. Y la cuarta generación, pongo ahí un signo de interrogación, porque todavía, digamos que no entramos francamente en esta parte, pero ahora la tendencia es a que no implantemos células que formen cartílago, sino que el cartílago que se crea en el laboratorio sin tomar una muestra sea el injerto nuevo. Esto se trató antes, se ha tratado varias veces con resultados pobres, pero bueno, esa es la tendencia y hacia allá vamos. Les pongo un caso clínico que tuve la fortuna de ver cuando tuve mi fellowship en la Clínica Centro en Madrid. Le agradezco al doctor Pedro Guillén y al doctor Santiago Arauz porque me compartieron, me permitieron compartirles este material. Pero bueno, aquí vemos un paciente, es un paciente masculino de 26 años. Él es jugador élite de fútbol, en donde encontramos una lesión condral importante, tanto en el cóndilo femoral como en la rótula, ¿ok? Entonces, esta es la resonancia magnética que todos vemos francamente las lesiones. Estas imágenes son de la primera artroscopía. En la primera artroscopía, y es parte de los problemas que tienen estas técnicas, que es a dos tiempos. Número uno, en esta parte de la primera artroscopía, lo que hacemos es, uno, definir las lesiones condrales que tenemos. 2, ver que no haya lesiones asociadas meniscales o de inestabilidad, porque en ese caso hay que tratarlas, porque si no, no se puede realizar esta técnica en estos pacientes. Y 3, tomar el cultivo de condrocitos, que se toma por lo general de una zona no de carga, se toman entre 200 y 400 miligramos de cartílago. Para eso, después mandarlo al laboratorio a que se cultive. Entonces, aquí vemos muy francas las lesiones que ya veíamos en la resonancia magnética, la lesión en la rótula tan importante y además también la lesión en el cóndilo femoral medial, ¿ok? Entonces, lo que se hace ya en un segundo tiempo quirúrgico, entre 3 a 5 semanas después, que es en general lo que podemos ver en los resultados de casi todo el mundo, lo que hacemos es una artrotomía. La ventaja de esta técnica, MASI versus ACC, es que ya podemos hacerla de vía artroscópica el segundo tiempo. Un gran número de pacientes se hacen de manera artroscópica. En este caso, a mí se me hace más ilustrativo el caso con la artrotomía. Y además, cuando son lesiones tan grandes, es más difícil tratarlas, obviamente, por artroscopía, pero los artículos nos dicen que ya podemos tratar absolutamente todas las lesiones con esto. Aquí vemos muy bien la lesión, tanto en la rótula como en el cóndilo femoral. Se realiza un reavivamiento de los bordes, ¿ok? Eso es una parte importantísima. Aquí estamos viendo cómo se coloca el injerto, ¿ok? Primero, si ven en la parte superior de la foto, tomamos con unos aluminios, literalmente es aluminio parecido al aluminio de cocina, tomamos las formas de las lesiones y posteriormente colocamos en esos recortes que hacemos sobre la matriz para colocar el injerto. Estos injertos podrían no suturarse, que esa es una de las ventajas también y por eso se puede hacer de manera artroscópica. En este caso lo suturamos por tranquilidad y porque si ya estamos haciendo la artrotomía les viene bien. Aquí estamos suturando el injerto con PDS, ¿ok? Aquí es como queda en la parte rotuliana y también como queda en la parte femoral. En este caso se le hace un control a los 3 meses por resonancia magnética
En el hospital tienen la suerte de casi todos los pacientes lograr hacer un second look, no a todos, pero en muchos, sobre todo si están en algún protocolo, por artroscopía al año o a los 2 años. Pero a los 3 meses, que es cuando yo estaba ahí todavía, se le hizo una resonancia magnética de control, donde vemos, la verdad es que muy buena adherencia del injerto y muy buena situación del cartílago articular. Esa parte importantísima, ¿no? Bueno, ya les dije todo esto, está muy bonito, excelente, pero ¿sirve o no sirve? ¿Qué nos dice la literatura? Hay un sinfín de estudios que comparan las técnicas de Masi y Yassi con microfracturas. En muchos vamos a encontrar que prefieren las microfracturas, principalmente por cuestión de costos, pero en realidad este estudio, que es mexicano, el doctor Ortega en Guadalajara, compararon 12 casos de Masi versus microfractura con seguimiento 1 año. El dolor fue mucho mejor en el Masi y en la escala de funcionalidad de Oxford también fue mucho mejor para Masi. Se les hizo un second look en los 2 años con reparación igual, obviamente uno con cartílago hialino y otro buscando un cartílago, un fibrocartílago, pero al final se le veía en misma situación. También otro estudio en microfracturas, aquí del doctor Kunsten, donde él lo hace con Masi, no con Masi, y les hace un seguimiento a 2 años y él encuentra que el dolor es el mismo, funcionalidad mejor incluso en las microfracturas y se les hace un second look al 2.º año y donde la reparación la vio similar. Es decir, tenemos estudios que nos comparan una técnica estúpidamente más barata que la otra, que en realidad nos presenta resultados similares. Entonces aquí entramos en una problemática un poco. Este otro estudio compara ASI-C contra MASI, donde encontraron que es mucho mejor en cuestión de funcionalidad a los pacientes que no tienen una cirugía previa. Un paciente que ya se le intentaron varias artroscopías, un paciente que ya se le intentaron varios tratamientos y no ha tenido buen resultado y posteriormente se le hace el ASI o el MASI, tiene peor pronóstico al paciente que se le escoge de primer tratamiento. Se encontraron similares resultados en cuestión del dolor entre las dos. Se les hizo un second look donde encontraron que es mejor el ASI que el MASI. Entonces, ahí yo creo que todavía tenemos un poco más de cuestiones de estudiarlo un poco para decidir. Este caso es uno de los pacientes que les presenté. Aquí hicieron un seguimiento de 50 pacientes a 2 años. Aquí entraron pacientes de rodilla y tobillo. 36% fueron artroscópicos. El 89% de los pacientes que no tuvieron una cirugía previa mejoraron mucho del dolor. En cambio, si tenían cirugía previa, mejoraron solo el 66%, que es lo que ya habíamos visto en el artículo que les presenté previamente. Se les hace una biopsia en un second look artroscópico a los 2 años, donde se encontró una reparación 100% de cartílago hialino en histopatología, lo cual es excelente. Entonces nos habla de que sí tenemos que tratar de usar estas tecnologías más que buscar el fibrocartílago con las microfracturas. ¿Cuáles son los limitantes en nuestro país? Y este es un artículo muy interesante del doctor Ibarra. Pues obviamente que un paciente que requiere que el diagnóstico sea por resonancia magnética más que directamente en la artroscopía nos sube muchísimo el costo. El hecho de que sea en 2 tiempos, obviamente, y que se tengan que tratar las lesiones asociadas nos eleva mucho los costos. El procesado del tejido es carísimo, es muy complejo. Aquí en Monterrey lo podemos hacer, pero tampoco es tan fácil encontrarlo y ni siquiera estamos seguros de que sean lugares con todos los requerimientos y pues que haya bancos de tejido aptos. Obviamente un segundo proceso quirúrgico es carísimo y ni hablemos de los second looks o terceros looks que se hacen en otros países que nosotros no tenemos ni la justificación ni siquiera para una resonancia, mucho menos para hacer un second look y poder ver nuestros resultados de manera adecuada. Es por esto, por esta situación tan cara, que pues dijeron, bueno, ¿y por qué no buscamos una solución para lograrlo en una sola cirugía? Entonces es por eso que nacen este tipo de tratamientos, que en realidad es un tratamiento que trata de hacerlo en un solo tiempo, ¿ok? También utilizando las mismas bases del tratamiento anterior, en donde buscan que con un aspirado de médula ósea, ¿ok?
sobre un andamiaje que ya se usaba de ácido hialurónico, logremos en un solo tiempo quirúrgico hacer el tratamiento. Aquí estamos haciendo unas microfracturas. Este video yo no he tenido pacientes para hacer este tipo de técnicas. Se lo agradezco a mis socios que me pasaron este caso, en donde se hicieron las microfracturas. Ahorita se está poniendo previamente la toma de muestra de 10 a 15 mililitros de sangre sobre un andamiaje de ácido hialurónico. Vemos cómo se está colocando el tejido, previas microfracturas. Y la verdad es que si nosotros nos vamos a la literatura, hay muchos artículos que defienden esta técnica con excelentes resultados. Este paciente es un paciente de un clavadista de alto rendimiento que hoy en día hace sus actividades sin mayor problema. Y un poco de artículos donde comparan el MASI contra esta técnica que les estoy platicando, que hay un sinfín de marcas también en nuestro mercado. Lo que hicieron el doctor Gobi fue compararlo, en donde se hizo una resonancia magnética y radiografías a los 2 años y un second look, no en todos los pacientes, en donde se encontraron mismos resultados. Obviamente siempre tenemos la disyuntiva de que pues, quien quiere defender a su producto, pues obviamente muchas veces encontramos mismos resultados en los estudios, pero bueno, encontramos que es una técnica mucho más barata de una sola cirugía y hay mismos resultados. Para llevarse a casa, bueno, pues es muy importante que se escojan el tipo de paciente de manera adecuada. No es lo mismo un atleta de alto rendimiento que lesiones ya degenerativas. Por cierto, en la foto de la izquierda es mi abuelo, el doctor Alberto Simbrón Leví, que tristemente partió hace un par de meses. Él fue pionero de la medicina nuclear en México y la verdad es que pues esta plática se la dedico a él. Es importante que escojamos bien al paciente, ¿ok? Es importante que sepamos que estos pacientes no hacen síntomas la gran mayoría de las veces hasta que ya la lesión es demasiado grande. Es imprescindible que demos un tratamiento a los pacientes jóvenes para evitar una osteoartrosis temprana. Hay que seleccionar muy bien al paciente y seleccionar muy bien la técnica, porque son técnicas bastante caras que podríamos pensar en microfracturas que le vaya bien cierto tiempo o irnos un poco hacia las reparaciones biológicas que en nuestro medio son bastante caras, pero yo creo que este es el futuro y el presente del tratamiento de estos tipos de lesiones. Les dejo mi correo electrónico, mis redes sociales. Cualquier duda, por favor, estoy para servirles. Les agradezco mucho haber estado en este espacio. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Han sido unas pláticas de muchísima calidad. Creo que no podía haber sido una mejor sesión para cerrar el año, la última sesión del capítulo de residentes. Que vale la pena mencionar que todos los ponentes forman parte del comité o del equipo de residentes con el que estamos trabajando muy fuerte para que tengamos un excelente congreso de residentes. Pero bueno, vamos a por ahora dar paso a las preguntas. Algo muy importante que nos preguntan por aquí es la alineación. Entonces, ¿tienen ustedes algún protocolo de estudio o algunas radiografías que solicitan de entrada para evaluar a todos los pacientes? Me gustaría que de forma, aunque muy breve, todos me contestaran. Si quieren, empezamos, doctor Herrera, doctor Simbrón, doctor Guerra y doctor Pola. ¿Qué estudios de imagen mandan de rutina ante la sospecha o diagnóstico de una lesión condral? Bueno, siempre es importante para evaluar una rodilla, empezar desde un estudio básico como puede ser una radiografía, con las tomas de rutina AP, lateral, axial, y continuar siempre, de ser posible, porque muchos hospitales desafortunadamente sigue siendo una limitante, pero un estudio de resonancia magnética por supuesto que nos va a aportar bastante información para evaluar de una forma más integral a la rodilla. Cuando sospechamos de un problema de mala alineación que clínicamente la gran mayoría de las veces es evidente, pues por supuesto también considerar un estudio de miembros pélvicos, un eje mecánico, y creo que con eso podemos tener una idea general pues, bastante importante en forma de estudios.
pensando en la operación quirúrgica, ¿no? Ok. Doctor Cimbrón. Pues aquí, tristemente, como lo mencionaron en la plática y en todos los artículos, es altísimo el porcentaje de pacientes que el diagnóstico es artroscópico. Tiene que ser una lesión grande, una lesión que esté buscada como para pensarla en una lesión previa, como lo decía el doctor Herrera, una lesión que tenga compromiso óseo para que se vea en la radiografía. Lesiones pequeñas y difuminadas no las vemos siempre en la resonancia, sobre todo resonancias que no son de alta capacidad, con cortes un poco gruesos. Entonces, mucho el porcentaje es artroscópico el diagnóstico, entonces no les damos un abordaje tan adecuado y eso es verdaderamente un error, definitivamente. Ahora, creo que siempre que haya sospecha en pacientes de alto rendimiento, vale la pena tomar un eje mecánico prequirúrgico, porque al final si hay algún problema del eje que definitivamente no van a llegar a ser un atleta de alto rendimiento si lo hubiera, pero vale la pena porque eso ya nos limita mucho en el tratamiento porque ya no son candidatos para este. Perfecto. Doctor Guerra. ¿Tu audio, doctor Guerra, está apagado? Gracias. Perdón. Adelante. Coincido con el doctor Herrera y con el doctor Cimbrón. Creo que es importante una radiografía AP y lateral de rodilla. Siempre, como comentó el doctor Herrera, siempre que se sospeche una mala alineación, creo que es fundamental tener un eje mecánico bipodálico y, bueno, obviamente complementarlo con nuestra resonancia magnética. Ok. Doctor Paula. Bueno, como mencioné en mi plática, creo que aunque no estén pensando en una mala alineación, un eje mecánico debe hacer de entrada algo, porque, como dice el doctor Cimbrón, si no tienes un buen diagnóstico o no tienes una lesión muy grande, haciendo la artroscopía y ahí dando con el diagnóstico de una lesión condral, el que tú tengas un eje mecánico te va a permitir el decidir o no qué tratamiento hacer. Creo que nada más agregar a que, pues obviamente el mejor estudio es la resonancia, sobre todo pocos que tenemos acceso a un cartigram, que pues ya te permite llegar con la mayor cantidad de herramientas e información a tu cirugía, ¿no? Pero fuera de eso, lo básico que ya comentaron todos es lo mínimo indispensable para entrar a quirófano. Buenísimo. Entonces, de esta pregunta concluyo que todos ante un mecanismo de lesión debemos, número 1, sospechar una lesión condral y pensar qué vamos a hacer con ella. Ahora, me siento un poco aquí entre tiburones, como ortopedista pediátrico, entre puro cirujano articular. Para nosotros, el eje mecánico es importante, muy importante, y entender que no solo existen problemas en el eje coronal, sino también hay problemas de rotación. En estos pacientes el diagnóstico es muy sutil y que nos va a importar muchísimo la transferencia de cargas. Si uno de estos estudios que hacemos en pacientes pediátricos, por ejemplo, una podometría o un análisis de la marcha, nos indica que hay una sobrecarga de los compartimentos, ¿tendría valor en el tratamiento de estas lesiones? ¿Nos ayudaría a decidir si debemos o no realizar una osteotomía antes de la lesión? No sé, a lo mejor esté un poco buscada la pregunta, pero ¿valdría la pena buscar problemas de rotación y sobrecarga en alguno de los compartimentos? ¿Vale la pena? Definitivamente, pero hay que tomar en cuenta que la gran mayoría, si no es que todos las lesiones que se pueden tratar de esta forma son traumáticas. Entonces, en realidad no estamos buscando una lesión degenerativa o por sobrecarga, sino por sobreuso y más que sobreuso por trauma. Son lesiones muy específicas en las que hay un mecanismo de lesión importante y que, vuelvo a lo mismo, si hablamos de atletas de cierto rendimiento, que pueden ser los atletas de fin de semana, pero si nos vamos a técnicas tan caras de restauración o incluso en pacientes relativamente jóvenes, va a ser difícil que tengan un alto rendimiento si tienen un problema del eje o un problema rotacional, porque bastante antes les va a dar otro tipo de problemas a pensar en una lesión del cartílago
no degenerativa, porque hay que quedar. Sí, claro, diferencia. ¿No? Correcto. Que bueno, algunos deportistas de alto rendimiento llegan a tener, no, entiendo que no son todos, pero casos muy puntuales. Ronaldo tenía un problema en varos, si no es que mal recuerdo, y eso les genera un aumento de riesgo, lesión de compartimento medial. Si me equivoco, por favor, me corrigen ustedes. Y bueno, con la siguiente pregunta, igual vamos un poquito con alineación. Creo que los criterios para cuidar una rodilla es primero buscar la alineación, después buscar la estabilidad y después buscar la reparación condral. Sin duda alguna, la reparación condral es pieza clave para el pronóstico. Pero ante un problema de alineación en el que esté indicada una osteotomía, ¿cuál es su opinión respecto a realizar una corrección del eje con una osteotomía? ¿Hacen esto en un tiempo, osteotomía, estabilidad ligamentaria y reparación condral, o se esperan hacerlo en 2 tiempos? Osteotomía, dejamos consolidar y posteriormente estabilizamos, reparamos condral. ¿Qué hacen? Igual, me gustaría que me contesten todos, 1 o 2 tiempos quirúrgicos. O criterios para definir si lo hacen en 1 o en 2 tiempos quirúrgicos. Yo creo que ahí depende mucho si la lesión ligamentaria es intra o extraarticular. Yo definitivamente una lesión ligamentaria extraarticular no pensaría en realizarla en un mismo tiempo con una osteotomía. Una intraarticular probablemente sí podría hacerse, aunque te meterías en muchos problemas con la dirección de los túneles para colocar el injerto. Entonces, probablemente no sea lo ideal. Sinceramente, yo no he tenido el caso de que se presente, pero yo creo que yo personalmente lo haría en 2 tiempos por posición de los túneles. Ok. Creo que también lo que tienes que ver en cuanto a buscar la estabilidad y otro tipo del eje, del manejo de la rodilla, es que va a haber unas lesiones que tú vas a querer mover, ¿no? Vas a querer buscar que el paciente esté activo, que esa rodilla se use. Exacto. Por ejemplo, Rehabilitarlo. Y va a haber otras lesiones como una osteotomía, que a pesar de que el paciente se puede mover, pues va a estar contraindicado el que esté apoyando, el que le esté dando fuerza. Entonces, muchas veces, aunque estoy de acuerdo con el doctor Cibrón, no son pacientes muy comunes, pues vale la pena hacerlo en 2 tiempos para primero fijarte en lesiones que vas a poder tú movilizar y vas a poder ponerles carga, y en otro tiempo lesiones que son de otro tipo y rodillas que se tienen que estar quietas para, ya sabes, darle a los 2 tratamientos su propio tiempo, tanto maduración como consolidación. Ok, correcto. Yo creo que, bueno... Sí, no, adelante, doctor Guerra. Recordando un poco que las lesiones condrales casi siempre se acompañan de lesiones concomitantes, lo más frecuente es lesiones meniscales y lesiones ligamentarias, principalmente el ligamento cruzado anterior. Uno de los objetivos, por ejemplo, del traslado osteocondral es que se pueda hacer de forma concomitante con otros procedimientos. Entonces, yo creo que aquí habría que ser bien claros con qué tipo de procedimiento vamos a hacer. Si va a ser microfractura, si va a ser solo desbridamiento, si va a ser un traslado osteocondral o si va a ser un implante de condrocitos. Yo creo que en las primeras 3 que mencioné podríamos hacerlo sin duda en un tiempo. Creo que solo sería más cuidadoso con el implante de condrocitos. Ok, doctor Herrera. Sí, bueno, básicamente concuerdo mucho con lo que dice el doctor Simbrón y el doctor Pola en cuanto a determinados pacientes en los cuales tenemos que corregir situaciones que van más enfocadas a un tema de alineación que tendría que ser más idealmente en 2 tiempos. Otras situaciones como las que bien menciona el doctor Guerra, en las cuales hay meniscopatías o inestabilidades ligamentarias, en los cuales en un mismo tiempo quirúrgico se puede hacer reparaciones condrales. Hay que individualizar mucho. Desde el 2009 la AOS hizo unas guías donde hacen piramidal
la toma de decisiones que se debe llevar a cabo y que la base de todo sí empieza mucho por temas de modificación de estilos de vida, bajar el peso, temas de ejercicio y modificar todas estas situaciones concomitantes que están causando el daño y de ahí pues se va cada vez haciendo más puntual el tratamiento. Nada más era eso. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya que, bueno, el doctor Pola lo había mencionado, tenemos también por aquí una pregunta. El rol de la resonancia magnética, en concreto, consecuencias de mapeo en T2. Si de entrada tenemos una lesión traumática en la que existe un alto riesgo de que haya una lesión condral, ¿empezarías con un mapeo T2? O sea, agregar ese software, esa antena a tu estudio habitual. Pues no, sinceramente lo que mencioné es que es importante que sepan cuál es el estudio más importante en el que pues hasta ahorita en nuestro todo bloque de herramientas podemos decir sí o sí encontrar una lesión condral, aunque sea pequeña. El mapeo por T2 es ahorita pues, el gold estándar en cuanto a encontrar lesiones condrales. Pero la verdad es que rara vez lo uso. Muchas veces una resonancia magnética que nos muestra una meniscopatía, que nosotros tengamos datos clínicos o como dices, un antecedente de trauma que nos vaya guiando hacia una lesión condral. Muchas veces con eso es suficiente para llegar a un análisis, llegar a una conclusión que podamos llevar al paciente a quirófano y como dice el doctor Cimbrón, nada mejor que visualización directa para decir al paciente tanto cómo medimos como cómo encontramos las lesiones. La verdad es que no creo que sea necesario, a menos de para protocolos específicos de investigación o ese paciente renuente donde tú le tienes que demostrar con nombre y apellido dónde está la lesión y qué es lo que tenemos que hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que está relacionada con el daño que puede llegar a sufrir el cartílago cuando tenemos tiempos artroscópicos prolongados y usamos alta presión en bomba. ¿Qué sabemos al respecto de esto? ¿Sufre hidratación y daño el cartílago en cirugías prolongadas? ¿Sabemos algún tiempo que debemos monitorear o tener cuidado? Bueno, sí hay estudios reportados sobre las soluciones que se utilizan para una artroscopía. Para el tiempo determinado, no sabría decirte exactamente el tiempo, pero, por ejemplo, para las soluciones sí existen. A veces, bueno, se recomienda usar de baja osmolaridad, que tengan un pH aproximadamente 6,7 a 7. Recordemos que el cartílago creo que tiene un pH aproximado de 7,7. Entonces, bueno, ahí creo que utilizar una solución fisiológica es suficiente. Existen algunas marcas comerciales específicas para una solución menos dañina. Sin embargo, creo que con una solución fisiológica se puede hacer sin ningún problema, sin lesionar el cartílago. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta para el doctor Herrera. ¿Suplementar sí, no y cuándo? Vamos, o no sé si tengas algún manejo específico que digas, depende del tamaño de la lesión o algún parámetro. La viscosuplementación no es algo nuevo, es una terapia que lleva más de 50 años, desde los años 60. Empezó también con diferentes desarrollos a partir de cordón umbilical, de cresta de gallo. Hoy en día se utiliza mucho también bioingeniería bacteriana. Y estos viscosuplementadores que suelen ser de ácido hialurónico, hialuranato, que son sustancias de cadenas de polisacáridos, no hay que perder de vista los objetivos que tenemos con ellos, que son buscar viscoelasticidad, buscar lubricación del líquido sinovial, finalmente es un amortiguador también. Y en base a eso, en esta pirámide que mencionaba yo un poquito regresando al tema de las guías del 2009 de la AOS, en los cuales de manera concomitante, desde la base de los cambios que tenemos que buscar en el paciente, de modificar su estilo de vida, bajarlo de peso, hacer ejercicios, terapias, los AINES,
De manera concomitante a todo esto, es válido el uso de tanto esteroides infiltrados como de las viscosuplementaciones. Hay reportados y publicados en mil cantidad de estudios con resultados totalmente diversos, pero lo que no hay que perder aquí de vista que dentro de toda la diversidad que tenemos de estos diferentes viscosuplementadores, recordar que cuando buscamos que tengan un menor peso molecular, el objetivo que vamos a encontrar es mayor analgésico antiinflamatorio. Los viscosuplementadores que tienen un mayor peso molecular van a tener propiedades de más viscoelasticidad y en base a eso, sin hacer comerciales, por ejemplo, el Symbisk sabemos que tiene mayor peso molecular, el Suprayal, por ejemplo, tiene menor peso molecular. Finalmente hay pacientes a los que les va a funcionar mejor que a otros y básicamente sí tendría que ver para situaciones en las que tenemos un daño osteocondral, un grado 3, 4, ¿no? En grados 1, 2, pues difícilmente vamos a tener las propiedades que quisiéramos encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Me encantaría que todos me pudieran dar su opinión acerca de la viscosuplementación, pero por cuestiones de tiempo, vamos con la siguiente pregunta para el doctor Cimbrón, que nos explique un poquito sobre el manejo postoperatorio en MASI. Ok, perfecto. Pues fíjate que yo llevo un protocolo parecido al del doctor Guerra en cuestión postquirúrgica, pero un poquito más amplio. Yo lo dividimos en 7 fases. Como lo aprendí es en la fase inicial de la primera semana, los pacientes ya salen apoyando con un porcentaje, 20% nada más. Yo personalmente no lo hago, yo los dejo sin apoyar 2 semanas, como el doctor Guerra. Salen con una rodillera mecánica y inicialmente mueven de 0 a 30 grados las primeras 2 semanas. Posteriormente, de la segunda a la cuarta semana, mueven entre 30 y 45 grados, lo mismo con un 20 a 30% de apoyo. En la tercera fase, más o menos, que es de la cuarta a la sexta semana, es donde ya empezamos con un poco de fortalecimiento. Ya se deja una extensión completa de 45, una extensión completa y una flexión de 45 a 90 grados aproximadamente. Posteriormente, entre las 7 y la semana 12, lo que hacemos es que ya empiecen a moverse con apoyo total y se les quita la rodillera, empiezan a mover ya independientemente. Más o menos entre esa semana y los 6 meses, poco a poco empiezan con sus actividades diarias. A los 6 meses empiezan actividades recreativas, no deportes de contacto, cosas más del día a día, gimnasio, natación. Y a partir del año es cuando retornan ya al alto rendimiento o actividades ya que manejan un poco más de contacto, fútbol, movimientos rotacionales. Por ejemplo, operábamos muchos atletas de pádel profesional, este tipo de pacientes que tienen movimientos repentinos rotacionales. A partir del año regresan ya a un nivel similar al previo a la lesión. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última pregunta que creo que a todos nos ha pasado. Doctor Pola, estamos en la cirugía, vemos una lesión, perfecto, vamos a hacer microfracturas, pásenme el microfracturador, no hay. ¿Qué opciones tenemos? Nos comentaste idealmente el microfracturador ideal, pero ¿cuál es nuestra opción B? ¿Qué herramientas tiene el ortopedista cuando no está en la caja? Algo muy sencillo que se usa en algunos, se usó hace mucho en unos protocolos, no es lo ideal, no tienes el mejor control, pero agujas Kirchner se pueden usar. Okay. Entonces esas, obviamente con un martillo, manual vas a tener un poco de problema a controlarlo, no es lo ideal, no va a ser tan estandarizado como el microfracturador, como el nanofracturador, pero son herramientas que puedes tener. Y al final, si es algo que le puedes brindar al paciente, con una aguja Kirchner es más que suficiente. Obviamente, como dije, no usar un taladro para no lastimar y no crear una lesión térmica, pero con eso se podría hacer. Es algo barato. Perfecto. Y que... Perfecto, excelente solución. Creo que todos tenemos a la mano un Kirchner y si no, pregunten
pregúntenle ahí por un ortopedista pediátrico, seguro debe tener uno estéril en la mochila. Muy bien, con esto concluimos la sesión, ya estamos sobre el tiempo. Ha sido una sesión excelente, la disfruté muchísimo y sobre todo aprendí. Espero que todos también hayan podido sacar algo bueno de esta sesión. Y quiero cerrar otra vez con la invitación al Congreso de Residentes. Es el Congreso Nacional, es la última semana de enero, así que ya estamos en fecha. Extendemos el tiempo en el que pueden ustedes meter sus trabajos hasta 28 de diciembre pueden ustedes ingresar trabajos, ¿sale? Para poder presentarlos el viernes 29 y sábado 30 de enero 2021. Importante mencionar que todos los residentes que participen con un trabajo en cualquiera de las modalidades, presentación de video de técnica quirúrgica, presentación de video de principio biomecánico, presentación de cartel o trabajo libre, tendrán las dos becas, la del Congreso de Residentes y la del Congreso Nacional de Ortopedia en septiembre. Además de que entran en concurso y existe un premio de 10,000 pesos al mejor trabajo cartel, y también al mejor trabajo libre. 5,000 pesos al segundo lugar y 3,000 pesos al tercer lugar. Además de que estos trabajos sirven como trabajo de ingreso al Colegio Mexicano de Ortopedia. Entonces, creo que es una excelente plataforma para que todos puedan empezar a trabajar su currículum, a trabajar en ponencias, presentar ante otros ortopedistas en un ambiente siempre académico, siempre formativo. No buscamos la crítica en este tipo de congresos, sino el crecimiento de todos los residentes. Así que sean bienvenidos. Espero que puedan inscribir su trabajo. Muchísimas gracias a todos los ponentes. De verdad han sido pláticas de excelente nivel. Seguro que los estaremos viendo en más sesiones del capítulo de residentes. Muchísimas gracias a todos. Y si alguien más tiene algo que decir, adelante. Si no, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Excelente jueves. Buenas noches a Gracias todos. a ti, Alfonso, y al colegio.